Imaginemos por un momento un éxodo masivo, pero a escala galáctica. O sea, una flota inmensa conformada por, qué sé yo, miles de naves abandonando su hogar, huyendo desesperadamente de una casa en llamas que amenaza con consumirlo todo. Ujú. Y esa casa en llamas, para quienes apenas conocen este universo, es lo que en Battletech llamamos la esfera interior. Exacto. Básicamente es, digamos, la región central del espacio colonizado por la humanidad. Un sector que, tras el colapso de un gobierno utópico inmenso, la Liga Estelar, pues se fragmentó. Y se fragmentó en imperios estelares inmersos en una guerra brutal, de esas que parecen interminables. Una guerra que consumía todo. Totalmente. Entonces, esta flota escapa hacia lo profundo, hacia lo desconocido del espacio. Pero solo para darse cuenta de una verdad súper aterradora. Y es que la mera supervivencia en este exilio helado les iba a exigir rediseñar la sociedad humana desde cero. Desde los cimientos, sí. Literalmente desde cómo se concibe la vida hasta la forma en que hacen la guerra. Y arranco con esta imagen porque esa es nuestra misión en esta inmersión profunda de hoy. Es que es el punto de partida perfecto. Porque el problema principal de esa huida es que, o sea, no puedes simplemente aterrizar tu flota en planetas alienígenas súper inhóspitos y esperar que tu vieja estructura militar funcione como una sociedad civil. Claro, no hay cómo sostener eso. Exactamente. Quienes lideraron este éxodo tuvieron que, digamos, desmantelar lo que quedaba de su civilización original, forjar una cultura completamente ajena. Tuvieron que sacrificar nociones básicas de libertad en nombre de, bueno, de una eficiencia absoluta. Y esa metamorfosis radical es justamente lo que vamos a desglosar aquí. Tenemos un archivo documental súper robusto sobre la mesa hoy. Hay diarios de los líderes fundadores, manuales de campo militares, textos históricos muy detallados como La Vía de los Clanes. Documentos fascinantes, la verdad. 100%. Queremos ver cómo este grupo de refugiados desesperados se transformó en la sociedad guerrera definitiva, ¿no? Los famosos clanes. Vamos a hablar de su ingeniería genética, esa fractura ideológica durísima entre los guardianes y los cruzados, y cómo, al final, la realidad los golpeó tan fuerte que tuvieron que alterar sus doctrinas sagradas. Que es la parte más irónica de toda su historia, si me preguntas. Totalmente. Pero, bueno, para entender todo este cisma político moderno, creo que primero tenemos que mirar la logística de esa supervivencia inicial. O sea, el general Alexander Kerensky lidera esta flota huyendo de la esfera interior, llegan a mundos lejanos tipo Arcadia o Babilonia, y casi de inmediato la estructura colapsa. Y es que el colapso era matemáticamente inevitable. O sea, cuando la flota de Kerensky llegó a esos planetas, se encontraron de frente con un desastre demográfico gigantesco. Por la cantidad de militares. Claro. Piensa que 3/4 partes de la población en esas naves era personal militar. Y una sociedad civil no puede sostenerse cuando la inmensa mayoría de la gente sabe cómo, no sé, pilotar una máquina de asalto, pero no tiene la menor idea de cómo operar un purificador de agua. O plantar comida en suelo alienígena, digamos. Exacto. Como dicen los textos, las tácticas de asalto no producen calorías. Así que eso obligó a una desmovilización masiva e inmediata. Que debió ser un golpe al ego brutal. O sea, pedirle a millones de soldados que suelten los rifles y agarren herramientas agrícolas. Fue un desastre. Generó un resentimiento masivo en las tropas. Entraron en un periodo súper oscuro que los registros históricos llaman el tiempo de los Yojimbo. Fue una época de caudillismos, rebeliones, una violencia brutal. O sea, casi se aniquilan a sí mismos replicando los vicios de los que venían huyendo. ¡Qué locura! Literal. Y ahí, justo en ese punto de ebullición, es cuando interviene Nicolás Kerensky. El hijo de Alexander. Así es. Él ve este caos y decide liderar un segundo éxodo. Se lleva a los seguidores más leales para purgar estos defectos humanos mediante un rediseño social que es, bueno, implacable. Así nace el sistema de castas de los clanes. Un sistema donde tu valor lo dicta tu función. O sea, tienes la casta de los trabajadores civiles, técnicos, comerciantes, y reinando sobre todos ellos con autoridad absoluta, la casta guerrera. Sí, la cúspide de la pirámide. Pero Nicolás no solo reorganiza a la gente, ¿verdad? Él redefine la biología.
Y aquí tengo una duda enorme que me surgió leyendo sobre este programa, de eugenesia. O sea, erradican el nacimiento natural para los guerreros. Los crían en estas matrices artificiales, estos botes o canisters. Las cápsulas de incubación, ajá. Eso. Y te pregunto, ¿fue toda esta ingeniería genética extrema una reacción de pánico por el trauma de ver a la humanidad destruyéndose por su libre albedrío? ¿O había un cálculo, digamos, filosófico y logístico detrás de esto? O sea, como criar selectivamente al perro guardián perfecto, sacrificando libertad por supervivencia. Pues mira, la evidencia en los textos de Kerensky apunta a que fue una fusión de ambas cosas. Pero, sinceramente, predominaba una lógica de control de recursos sumamente fría, súper calculada. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Nicolás observó que cosas como la lealtad familiar, el nepotismo y la ambición individual fueron los venenos que destruyeron a la antigua Liga Estelar. Al erradicar a los padres y crear guerreros nacidos de verdad. Los Trueborns. Exacto, los Trueborns, criados en laboratorios, lo que hizo fue eliminar de tajo la lealtad hacia cualquier linaje civil. Estos niños crecen en grupos de entrenamiento militar continuo, los llamados SIPCOS. Que son como estas hermandades de probeta, ¿no? Sí, compañías de hermanos donde desde el día 1 los someten a una competencia atroz. Si fallas en tu entrenamiento en el CIFCO, eres descartado de la casta guerrera y te relegan a las castas civiles. Y eso genera una dinámica psicológica fascinante. O sea que la base de la sociedad está conformada en parte por los fracasados del programa militar. O por individuos que nacen de forma tradicional, a través de matrimonios que están estrictamente arreglados por los científicos. ¡Qué fuerte! Y esos civiles son los que mantienen andando todo el imperio. Trabajan en las fábricas, en las minas, con una presión inmensa encima. Totalmente. Y los guerreros se llevan toda la gloria. De hecho, los documentos de clanes muy militarizados como los Steel Vipers detallan que esta presión sobre los civiles provocaba rebeliones esporádicas. Y los guerreros, por supuesto, las aplastaban sin pestañear. Claro, cero piedad. Y todo porque la cima de esta estructura se basa en las herencias de sangre. O sea, para quienes nos escuchan, los científicos tomaron el ADN de los 800 guerreros originales que siguieron a Nicolás Kerensky. Lo congelaron en el tiempo. Como un recurso sagrado. Sí, sí. Y para tener derecho a un apellido o incluso a votar en su gobierno, estos guerreros de probeta tienen que competir a muerte contra sus propios hermanos por el derecho a usar el nombre de un ancestro. Es un darwinismo social extremo. Y no solo crea soldados letales, sino que crea linajes modificados genéticamente para roles súper específicos. Como los elementales. O sea, leyendo las fuentes, describen a esta infantería alterada genéticamente para medir casi 3 metros de altura. Gigantes diseñados para cargar armaduras pesadísimas. Sí, los elementales son el ejemplo perfecto de fuerza bruta. Pero en el otro extremo tienes a los pilotos aeroespaciales. Ah, claro. Los científicos de los clanes los diseñaron con complexiones súper pequeñas, cráneos voluminosos y reflejos totalmente antinaturales. Todo para que puedan soportar las fuerzas G extremas de los cazas. O sea, el nivel de especialización de la casta científica es asombroso. Al limitar las herencias genéticas, fuerzan la evolución. Solo los mejores logran reproducir su ADN. Pero, a ver, construir esta máquina de matar tan sofisticada tiene un riesgo gigante. Que se maten entre ellos. Exacto. Si no tienen un enemigo externo para canalizar tanta agresividad, se van a autodestruir. Y ese volante que los mantuvo en curso fue la filosofía de la esperanza oculta, ¿cierto? Cierto. Alexander Kerensky dejó esta especie de promesa divina de que los clanes no iban a huir para siempre. Su propósito final era preservar los ideales de la humanidad y, algún día, regresar a la esfera interior para restaurar la gloria de la Liga Estelar. Esta promesa lo sostuvo durante lo que llaman el Siglo Dorado, una época de relativa paz interna, donde los científicos pudieron desarrollar tecnologías bélicas impresionantes, o sea, cosas que dejaban a la esfera interior prácticamente en la edad de piedra. Y el pináculo de ese avance fue el Omnimec, una innovación que introdujo originalmente el clan Coyote. ¿Y cómo funciona un Omnimec exactamente comparado con un Mech normal? Bueno, un caminante de combate estándar de la esfera interior tiene sus armas soldadas directamente al chasis. Si quieres cambiar algo, requiere meses en un astillero.
pero un Omnimec usa tecnología modular. ¿Como un juego de bloques, digamos? Como piezas de Lego, literal. En 30 minutos, un equipo técnico puede quitarle lanzamisiles de largo alcance y ponerle cañones láser para combate urbano. ¡Wow! Esa adaptabilidad era vital porque les permitía maximizar su eficiencia operativa, compensando que siempre andaban cortos de recursos materiales en sus mundos de exilio. Claro, la logística manda. Pero volviendo a lo político, la misma doctrina de la esperanza oculta que los motivó a progresar terminó siendo una bomba de tiempo. O sea, a finales del siglo 30, la interpretación de cómo y cuándo debían regresar a la esfera interior partió al Gran Consejo en dos facciones amargas. Irreconciliables, además. Por un lado tenemos a los cruzados, los cruceros. Ellos leían la doctrina como un mandato divino casi, para invadir, purgar y conquistar la esfera interior por la fuerza. Sí, los cruzados operaban bajo una visión imperialista súper alimentada por el resentimiento. O sea, su argumento central era que las naciones de la esfera interior habían traicionado y mancillado el legado de la antigua Liga Estelar. Se habían vuelto bárbaros según ellos. Exactamente. Clanes como el Had Falcon, el Smoke Jaguar o el fanatismo absoluto del Blood Spirit. Ellos no veían a los habitantes de la esfera interior como hermanos perdidos. Los veían como salvajes incompetentes. Pero ahí hay una contradicción lógica gigante en la postura Crusader. O sea, ellos dicen ser los portadores de la luz, la cúspide evolutiva que viene a salvar a la esfera interior de sí misma. ¿Cómo justificas que tu método de iluminación es bombardear ciudades y someter a la gente a un sistema de castas rígido? Te voy a civilizar aplastándote. Es una contradicción enorme, sí, pero los líderes Crusader reconciliaban esta disonancia con un dogma muy simple: el poder da la razón. En su cosmovisión, la debilidad moral y la debilidad militar fueron lo que arruinó a la esfera interior. Ya, la fuerza lo justifica todo. Hay una cita del Can Jerome Winson, del clan Wolf, que lo resume de forma escalofriante en los archivos. Él señalaba que esa idea filosófica de que el poder no da la razón era un invento exclusivo de los perdedores. ¡Qué fuerte! Al conquistar a la esfera interior con una superioridad militar abrumadora, los cruzados sentían que estaban demostrando, de forma empírica, la perfección de su sistema. Obligar a los conquistados a someterse no era tiranía para ellos. Lo veían como un acto de benevolencia paternalista. Los disciplinaban por su propio bien. Súper paternalista y aterrador, sobre todo cuando tienes elementales y Omnimex respaldando esa disciplina. Y bueno, luego en la otra esquina tenemos a los Guardians, o Wardens. Su lectura de Kerensky era completamente opuesta, ¿no? Totalmente opuesta. Ellos veían a los clanes como custodios en las sombras, protectores. Creían firmemente que solo debían intervenir si la esfera interior enfrentaba una amenaza de extinción inminente, ya sea interna o externa. Y facciones como el clan Wolf-Orgenal, el Ghost Bear o el Cloud Cobra, pues lideraban esta postura de paciencia extrema. No querían ser conquistadores. Querían guiar con el ejemplo. Y es muy interesante ver las variaciones culturales dentro de estos clanes Warden. Por ejemplo, el clan Ghost Bear operaba casi como una inmensa familia extendida. Valoraban muchísimo la lealtad interna por encima de la pura expansión militar. Y el Cloud Cobra, leí que tenían unas prácticas casi religiosas. Sí, los Cloud Cobra desarrollaron facciones político-religiosas a las que llamaban claustros. Integraron filosofías del antiguo Islam o el cristianismo con una reverencia súper espiritual hacia la vía de los clanes. Imagínate que sus castas, tanto civiles como militares, hacían profundas meditaciones antes de emitir un voto en el consejo. Eso suena muy pacífico, pero no hay que dejarse engañar por la imagen meditativa, ¿verdad? Para nada. Porque si alguien intentaba desafiar a un clan Warden, igual se topaba con soldados genéticamente perfectos que te iban a hacer pedazos sin dudarlo. Y toda esta necesidad de canalizar esa agresión, sumado a que la vida de cada Trueborn es una inversión de recursos brutal, los llevó a inventar una forma de hacer la guerra que evitara el daño colateral masivo. El famoso Selbriggen. Exacto, el Selbriggen. Un conjunto de reglas de combate y duelo súper formales que empiezan con este ritual que me parece una locura táctica, el Batschal. Cuéntanos un poco de esto.
O sea, desde la perspectiva tradicional de guerra de la esfera interior, el Watchtower es incomprensible. Consiste en que el comandante de la fuerza que ataca envía un mensaje abierto al enemigo detallando con absoluta precisión su objetivo. Voy por tu planta de fusión. Tal cual. Voy por tu silo de minerales. Y entonces, además, desafía al defensor a revelar exactamente qué fuerzas va a utilizar para protegerlo. Le entregan el plan al enemigo antes de empezar, es que es increíble. Y el mecanismo que sigue, el sistema de pujas o bidding, es todavía más extraño. O sea, los comandantes atacantes empiezan a competir entre sí, ofreciendo tomar el objetivo con la menor cantidad de tropas posibles. Sí, es un remate a la baja. Es como un juego de póker donde los jugadores tiran sus mejores cartas a propósito para demostrar lo buenos que son. Un comandante dice, tomo el objetivo con un batallón, y el rival dice, yo con 2 compañías. Recortan sus fuerzas hasta el hueso. ¿Por qué arriesgar vidas genéticamente invaluables solo por orgullo? Bueno, porque para ellos el objetivo no es solo ganar el recurso material, es maximizar el prestigio de su linaje genético. Usar menos tropas y salir victorioso demuestra una habilidad marcial muy superior. Eso eleva el valor del ADN de ese comandante ante los científicos. Ah, claro, te ganas el derecho a procrear. Y logísticamente, aunque parezca puro ego, el sistema de pujas tiene un propósito. Previene la destrucción de infraestructura crítica. Piensa que la guerra en la esfera interior implicaba ejércitos asediando continentes enteros y destruyendo ecosistemas. El bidding de los clanes confina la destrucción a escaramuzas superlocalizadas. Un daño mucho más quirúrgico. Y este mismo marco de ritualismo sostiene sus políticas mediante el juicio de rechazo, o el trial of refusal, que básicamente es reemplazar el debate parlamentario por artillería pesada. Literal. Si el Gran Consejo toma una decisión por mayoría que una minoría considera una amenaza existencial, los inconformes pueden invocar un juicio de rechazo. Demandan un combate real para invalidar la ley. ¿Y cómo deciden cuántas tropas pelean en ese caso? Se calcula matemáticamente basándose en el margen de los votos originales en contra. Es una válvula de seguridad política súper ingeniosa. Previene la tiranía de la mayoría, porque cualquier facción sabe que, si aprueba una ley muy extrema, va a tener que derramar la sangre de sus mejores trueborns para hacerla cumplir. O sea, todo este andamiaje de honor estricto, pujas extravagantes, combates rituales, ¿todo funcionaba de maravilla siempre y cuando pelearan entre ellos mismos? Siempre y cuando estuvieran en su burbuja, sí. Pero a mediados del siglo XXXI, el debate se acaba. Los cruzados ganan la influencia mayoritaria, votan por la invasión de la esfera interior y desatan su guerra santa. Y al principio, los clanes cortan a través del espacio enemigo como un bisturí láser, ¿no? Destrozaron a las milicias fronterizas. Porque la esfera interior no estaba preparada para enfrentar los Omnimex, ni las armaduras elementales, ni tácticas de duelo del Selbrigen. Hasta que los bárbaros de la esfera interior hacen lo impensable. Dejan de pelear entre ellos. Exactamente. Dejan de pelear entre ellos y se unen. Sí, las grandes casas de la esfera interior forman temporalmente una segunda liga estelar. Y lo que hacen es analizar cómo operan los clanes. Se dan cuenta de que el famoso Selbringen es altamente predecible. Y la esfera interior, bueno, no juega bajo reglas de duelos honorables. Para nada. Empiezan a usar emboscadas, fuego concentrado de múltiples unidades sobre un solo mech de los clanes, engaños estratégicos. Y esta colisión de doctrinas culmina en lo que los clanes bautizaron como la Gran Negativa. La Gran Negativa. O sea, las fuerzas unidas de la esfera interior viajan hasta el espacio central de los clanes y emiten el juicio de rechazo más grande de la historia para detener la invasión definitivamente. Y los cruzados, sorprendentemente, pierden. ¡Pierden! Y el cataclismo psicológico que eso provocó, no hay palabras. Imagínate, toda tu cultura, tu eugenesia selectiva, siglos de preparación bélica para ser los salvadores, derrotados por la gente a la que considerabas bárbaros incompetentes. El fracaso en la Gran Negativa destrozó por completo el mito de la superioridad invencible de los clanes, y eso forzó una evolución militar brutal. Es que tenían que adaptarse o extinguirse. Las facciones más pragmáticas entendieron el mensaje rapidísimo. Mira al clan Wolf en el exilio, bajo el mando de Fellenkell.
Ellos tomaron el manual sagrado del honor de los clanes y francamente lo tiraron por la borda. Se dieron cuenta de que no podían seguir igual. Claro, comprendieron que enfrentar a los ejércitos masivos y súper coordinados de la esfera interior, exigiendo duelos formales de uno contra uno, era suicidio. Así que empezaron a incorporar las tácticas del enemigo. O sea, empezaron a usar fuego coordinado masivo. Sí, algo que antes consideraban, digamos, el acto más deshonroso imaginable. También empezaron a usar vehículos tanque convencionales e infantería ligera en masa, recursos que tradicionalmente despreciaban como herramientas para castas inferiores. Y algo que leí que repudian con toda su alma, la retirada táctica. Imagínate, para un Trubord, huir es el peor de los deshonores. Pero pasaron de esa mentalidad de vencer con honor o morir a una regla mucho más simple: ganar la guerra a cualquier costo. Y claro, esa adaptación pragmática tiene todo el sentido lógico del mundo. Pero a mí me surge una duda sobre los tradicionalistas puros. Por ejemplo, los líderes de los clanes Jade Falcon o Steel Viper, que tenían este fanatismo por la vía de los clanes que rozaba el extremismo religioso. Al enfrentarse a esta derrota de la Gran Negativa, para poder sobrevivir tenían que adoptar las tácticas despreciables del enemigo que querían purificar. ¿Esa disonancia cognitiva tuvo que volverlos locos? Y lo hizo. Fracturó a los altos mandos profundamente. Algunos comandantes puristas, por orgullo, eligieron morir en batallas inútiles por negarse a romper las reglas del Celebrigen. Sin embargo, la cúpula de poder más tradicionalista encontró un vacío legal. Un vacío legal en el honor. Sí, impulsado puramente por la falta de recursos. Después de la Gran Negativa, logísticamente estaban devastados. No podían darse el lujo de seguir perdiendo Omnimex de tecnología punta en duelos justos contra fuerzas numéricamente superiores. Claro, los números no mienten. ¿Qué hicieron entonces? Declararon de manera generalizada que las fuerzas de la esfera interior eran adversarios carentes de honor. Los llamaron desgraya. Y al etiquetarlos como desgraya, eximían a sus guerreros de aplicar las reglas rituales contra ellos. Qué conveniente, ¿no? Súper conveniente. El honor dejó de ser un imperativo moral inquebrantable y se transformó en una herramienta que aplicaban, solo cuando era logísticamente conveniente. O sea, modificar la doctrina divina y perfecta de sus ancestros simplemente porque se estaban quedando sin misiles y piezas de repuesto. Fascinante. Y bueno, eso nos trae de vuelta al panorama completo de todo este análisis a fondo. Hemos cubierto un montón. Un montón. Hemos rastreado la trayectoria de una sociedad que nace de las cenizas de un gran éxodo, huyendo del caos y la guerra de la esfera interior solo para instaurar un régimen súper represivo, donde hasta tu derecho a nacer o a tener un apellido pertenece por completo al aparato militar. Y vimos cómo esa represión gestó un cisma ideológico enorme. Esta división irreconciliable entre los guardianes y los cruzados sobre qué hacer con el resto de la humanidad. Exacto. También examinamos cómo todo su intento por preservar recursos limitados y por validar su superioridad genética engendró unos rituales de campo de batalla tan extravagantes que terminaron cegándolos ante tácticas modernas. Y bueno, cómo el colapso absoluto de esas ambiciones imperiales en la Gran Negativa los obligó a evolucionar sí o sí para evitar la extinción. Fue una adaptación dolorosa, nacida puramente de chocar contra la pared dura de la realidad. Totalmente. Y retomando esa metáfora del principio, la flota masiva huyendo de la casa en llamas. La única razón de ser de esta sociedad, durante siglos, fue construir al guerrero perfecto y la máquina bélica infalible. Todo para algún día regresar y o bien salvar o bien purgar esa casa. Pero todo este recorrido histórico nos deja una pregunta súper profunda sobre la mesa para quienes escuchan. Algo para reflexionar. ¿Qué pregunta? Está construida y gira en torno a su interacción predestinada con la esfera interior. ¿Qué sucede con esta cultura ultraviolenta cuando la esfera interior demuestra empírica y militarmente que no los necesita en absoluto? ¿Colapsaría el sistema de clanes sobre sí mismo al quedarse sin un propósito externo? ¡Wow! Ese es el dilema definitivo del propósito impuesto, ¿no? Si le arrebatas el enemigo eterno a una cultura diseñada exclusivamente para la guerra perpetua,
corres el altísimo riesgo de que la agresividad de ese perro guardián perfecto termine despedazando a sus propios amos. Literalmente. Es una lección súper sombría sobre los peligros de construir utopías militares que solo saben destruir. 100% de acuerdo. Un experimento que creó a los soldados definitivos, pero en el camino olvidó por completo cómo ser una civilización humana. En fin, una locura de historia. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda a la psique y la pólvora del universo de Battletech. Nos vemos en la próxima.